regreso a casa. Buenas noches y bienvenidos al Regreso a Casa. Soy Marcos Groda, el anfitrión de este programa, y esta es una edición especial del Regreso a Casa desde Estocolmo, Suecia. Estamos grabando este programa en una hermosa habitación en este palacio veraniego de 350 años de antigüedad, que ahora sirve como las oficinas parroquiales de la Catedral de San Erik. Y esta noche nuestros invitados son Magnus y Lisa Wetterberg. ¿Lo dije bien? Así es. Wetterberg. Bienvenidos al programa, es un gusto poder tenerlos. Hay un tercer miembro de su grupo, su hijo, ¿cierto? Así es. Él se encuentra en la otra habitación, así que nos aseguraremos que si lo escuchamos llorar, haremos una pausa. Pero es un gran gusto tenerlos con nosotros en el programa El Regreso a Casa. Durante 10 años he tenido el gran privilegio de conocer conversos y lo que llamamos reversos, personas que han regresado a la fe, así que es un gusto tenerlos con nosotros. Lo que normalmente hago es invitar al invitado a que dé inicio contándonos de dónde proviene espiritualmente, su crianza. No estoy seguro cuál de los dos quiere comenzar. Empieza tú. Me parece que yo debería empezar. Muy bien. Porque yo vine primero. De acuerdo. De hecho, yo me crié en Suecia. Provengo de una familia desestructurada y no fui bautizada de bebé. Mis padres no se casaron por la iglesia y no permanecieron casados mucho tiempo. Y me crié sin ninguna fe. Nunca íbamos a misa. Porque a menudo recibimos la impresión de que todo el mundo que nace en Suecia automáticamente es parte de la iglesia estatal. Cierto, y de hecho la mayoría de la gente lo es, pero yo no, así que yo fui una especie de excepción, incluso dentro de la Suecia secular. Y mi padre es abiertamente ateo, lo cual yo creo que es, bueno, no es cómico, pero creo que él y Dios tienen ciertos problemas, pero ya veremos. Veremos quién gana. Así es. De hecho, yo sé, estoy bastante seguro de quién ganará. Así que, cuando yo me encontraba en mi último año de secundaria, tenía una buena amiga que se convirtió a la fe, que se volvió católica. Y tuvimos largas discusiones sobre este tema. Yo era muy escéptica, yo tenía muy poco entendimiento acerca de lo que era la fe católica. Yo a duras penas sabía lo que era el cristianismo. Me imaginaba que el catolicismo se encontraba a mitad de camino entre el judaísmo y el cristianismo. ¿No es así? Yo no sabía nada. Y de hecho tuve una experiencia, algo mística, en donde el Señor me vio y me dijo que yo era quien yo era. Yo me encontraba en el archipiélago, en las afueras de Estocolmo, con algunos amigos. Me estaba empezando a interesar todo esto, pero en realidad yo no estaba segura. Y ellos me habían invitado a salir a sentarnos cerca del lago, a pelar patatas y a rezar el rosario. Era en medio del verano. Hace alrededor de 19 años atrás, 15 años atrás, no estoy segura. 15. Hace mucho tiempo. Es algo difícil pelar patatas mientras uno reza el rosario. Sí, bueno, yo no tenía ningún problema con pelar patatas, pero el rosario, que era esto, no lo sabía, así que traté de seguir esa corriente con mi librito, pero yo no entendía nada. Y después todos regresaron a la casa y mi amiga me dijo una oración que sacó de un librito. Se trataba de una meditación titulada Un cuarto de hora ante el Santísimo Sacramento. Empecé a leer esa oración y fue como si el cielo se hubiese abierto. Sentí una gran emoción. Yo me encontraba sentada al lado del lago mirando el agua y sentí una gran emoción. Pude sentir a Dios riéndose de mí, pero de una forma buena, riéndose y diciendo, ¿dónde has estado toda tu vida? He estado esperándote. ¿Estás ahora en casa? ¿Estás ahora conmigo? Así que regresé. No sé cuánto tiempo estuve sentada y después regresé con mis amigos y les dije, escuchen, creo que tengo que ser bautizada. Y simplemente me miraron y me dijeron, ¿qué? Y les repetí, creo que tengo que ser bautizada. Así que ese fue el inicio de este gran recorrido. Entonces, tengo una pregunta al respecto. ¿En algún momento aprendiste que el bautismo Sí. es la puerta para entrar a la fe? Sí, el caso es que yo sabía, porque yo no había sido bautizada, así que se trató de algo muy importante para mí. Yo no había sido bautizada, el resto de las personas sí, pero yo no, y de hecho, mis padres me habían dicho, decidimos no bautizarte porque creíamos que la decisión debe ser tuya. Muy bien, entonces yo la estaba tomando. Pero no les gustó mucho. Me dijeron, estás tomando la decisión equivocada, pero no. Así que
empecé a recibir formación, fui a hablar con un sacerdote. Él se preocupó un poco porque yo no había sido bautizada. Brevemente dejemos de hablar acerca de tu lado católico, solo por un momento. Sí. Ya hablaremos de eso, al igual que con tu esposo, pero es interesante el tema del bautismo. En cierta forma, tú siempre lo supiste. Sí. De una manera u otra, el tema del bautismo es interesante porque en cierto sentido tú siempre supiste de una manera u otra que el bautismo es algo especial. Para ti fue especial, no lo habías recibido. Así es. Y también creo que es interesante, lo cual confirma lo que también experimentan muchos norteamericanos, en donde muchos padres en los años 60 dijeron a sus hijos: no vamos a tomar la decisión por ti, no te vamos a bautizar, vamos a dejar que la decisión sea tuya, lo cual significa que durante 18 años te dejaron sin ninguna formación espiritual. Así es, lo cual es absurdo decir que te encuentras en medio de una especie de nada. Eso no existe una crianza neutral, claro que no. Pero pretenden que es así, que no tienes nada, que puedes elegir, que eres una página en blanco. Por supuesto que no lo soy. No eres una página en blanco, y más adelante vamos a hablar acerca de tu labor para ayudar a la familia, para hablar en nombre de la familia. En cierta forma, esa fue una manera en la que Dios te preparó para esto, al haberte dado esa experiencia. Así es. De hacerte saber que tú no eres una página en blanco. Así es, por supuesto que no. Cuando eras niña, excelente. Vamos a hacer una pausa en tu historia y vamos a escuchar ahora a Magnus. ¿Cómo se inició tu recorrido en la fe? Yo también provengo de Estocolmo. De hecho, yo soy de esta parte de la ciudad también, así que... Cerca de aquí, ¿no es cierto? No muy lejos de acá, a unos 200 metros de esta iglesia. De hecho, las dos cosas más importantes de mi vida están en esta calle. La iglesia y mi esposo, en la misma calle. Así es. Yo verdaderamente no sabía. Me crié con mis padres, mi padre y mi madre, y mi hermano, quien es 3 años menor que yo, en el centro de la ciudad en donde también estudié. Mis padres me bautizaron, pero creo que fue más por tradición y para que mi abuela estuviese contenta, creo yo. ¿Fue en la iglesia estatal o en la iglesia católica? Fue en la iglesia estatal, sí, la iglesia estatal de Suecia. Y de esa forma también seguí a mis amigos de la escuela en las clases de confirmación y fui confirmado. Pero lo importante de ello era que aparte de tener una fiesta y recibir regalos, había un viaje de esquí al año siguiente, así que... ¿Eso fue lo importante? Sí, para mí lo importante era estar con mis amigos y aprender a esquiar. Así que verdaderamente no tuvo un efecto en mi corazón, pero yo traté de entender y me gusta la lectura y traté de hacer las cosas bien. Pero verdaderamente no despertó nada en mi corazón, fue solamente algo intelectual. Bien, porque yo sé que muchos televidentes se pueden identificar con eso, ya sea por sus hermanos o en el caso propio. Reciben mucho conocimiento y conocen la fe, pero no realizan ese gran salto de corazón por algún motivo. Y no estamos culpando a los maestros y a la voluntad de Dios, así que fuiste bautizado en la iglesia, pasaste por la preparación de la iglesia, pero no tuvo ningún impacto en tu... No, no en mis decisiones personales en la vida, ni tampoco me influenció como cristiano. No, simplemente trataba de encontrar mi camino en la vida y de saber lo que yo iba a hacer en la vida, pero sin ninguna relación a mi vida como cristiano. Cuando dejaste tu familia para ir a la universidad, supongo que eso sucedió en algún momento. ¿Fue la fe parte de esto? Verdaderamente no. Tenía la fe de un niño. Recuerdo haber rezado de noche antes de dormir. No se trataba de algo que era fomentado en la familia. Fue algo que nació de mí, naturalmente. Sí. Pero cuando cumplí 10 o 11 años dejé de hacerlo. Pero sucedió otra cosa. Cuando cumplí 12 años, me parece, empecé a cantar en el coro y también en la iglesia estatal cerca de aquí. Y el haber cantado la música religiosa y en latín tuvo cierto efecto en mí. Así que también empecé a tratar de entender las palabras, pero verdaderamente no me supe identificar. Yo no sabía que era parte de la misa ni que ocupaba diferentes lugares al principio y al final. Pero la belleza de ella hizo que yo quisiese más, pero yo no hice nada al respecto en aquel entonces. Pero más adelante, cuando conocí a Lisa, los dos habíamos empezado a cantar en el mismo coro, en la catedral. Entonces, algo hizo que yo relacionase las palabras con la misa y que me diese cuenta de que algo era real. Mencionaste que cantabas en latín. ¿Esto era en la iglesia estatal?
Me sorprendería que hubiese música en latín en la iglesia estatal. No, no en la misa ni cuando celebrábamos, sino cuando había conciertos. Ya entiendo, cantaba música clásica. Sí, el lugar de la música clásica era en las iglesias. Creo que cuando más gente hay es durante Adviento. El primer día de Adviento hay conciertos de música y parte de ellas en latín. Eso expresa la belleza de la forma en que Dios puede usar la música para tocar a la gente. Incluso cuando no están conscientes de ello, es capaz de sembrar una semilla porque están cantando acerca de la fe, a pesar que todavía no les sea posible darse cuenta. También es una forma fácil de hacer que vengan a la iglesia, porque en aquel entonces yo era católica cuando nos conocimos. Teníamos 19 años cuando nos conocimos. Bien. Y le dije, yo voy a misa todos los domingos, si quieres puedes venir. Y también le dije, esa fue una de las primeras cosas que me preguntaste. Yo te dije, yo soy católica, y tú me dijiste, yo creo que nunca me volvería católico. Yo dije, no tengo ningún problema con eso. Eso fue lo primero que me dijiste. Entonces, ¿eras católica antes de conocerse ustedes? Sí. Muy bien. Regresemos a tu historia. Sí. ¿Nos quedamos en tu bautismo? Fui bautizada el día de mi cumpleaños, cuando cumplí 18 años y tuvo un gran simbolismo. Más adelante he conversado con sacerdotes que me han dicho, deberías haber esperado hasta la Pascua, deberías haber sido bautizada en la vigilia de Pascua, pero para mí fue fantástico haberlo hecho en mi cumpleaños número 18, porque entonces no tuve que pedirles permiso a mis padres. Fue mi primer acto como adulta, haber decidido esto por mí misma. ¿Tuviste formación antes de eso? Sí. Entonces, ¿ya habías lidiado con el discernimiento de lo que creías como católica? De hecho, hay dos cosas que yo creo que son, no diría que son milagrosas, pero sí que son un misterio para mí. Primero que nada, que yo hubiera estado segura de tantas cosas. Yo experimenté una gran infatuación con Dios y con la misa, con la liturgia, con todo. Durante todo el primer año yo lloraba en cada misa. En serio, yo lloraba en cada misa, especialmente durante la transubstanciación. Yo solía sollozar y en sí, eso se trató de una gracia. Pero para mí, la mayor gracia fue saber que esto había de pasar. Dios me concedió eso diciéndome, experimenta esto, disfruta de esto, pero esto ha de pasar. Es una infatuación, igual que con un muchacho, ha de pasar y después has de proseguir hacia... El amor verdadero. En efecto, el amor verdadero, yo lo sabía y después he hablado con amigos que me han dicho que ellos envidian mucho eso porque ellos han tenido esa infatuación, esa gran conversión, esas emociones fuertes y fue como si la realidad les hubiera dado un golpe en la cabeza. ¿Qué pasó con toda la diversión? ¿Qué pasó con todas esas emociones fuertes? Así que... Esa madurez fue un regalo de Dios. De veras, y me siento muy agradecida porque admito que yo estaba muy segura, esto va a pasar y todo Todo va a estar bien. va a estar bien. Maravilloso. Entonces, fuiste bautizada, supongo que recibiste alguna preparación. Así es, mucha lectura, mucha... Para saber en lo que te estabas involucrando. Sí, absolutamente. Pero me pregunto con respecto a ti, como no tuviste una crianza luterana, entonces no hubo conflicto entre lo luterano y lo católico. ¿Eso también? Porque todo era nuevo para ti. Sí, eso también fue un gran regalo o una gran bendición, que yo nunca tuve que abandonar nada, solamente tuve que venir a casa. Y he conversado con personas que han tenido muchos problemas al abandonar algo que ellos amaban, pero se dieron cuenta que ellos no pertenecían ahí y que les hacía falta venir a casa, pero de todas formas tuvieron que abandonar algo. Y eso me parece muy doloroso. Yo nunca pasé por eso y estoy muy agradecida porque solamente tuve que venir a casa. Bueno, aunque a veces hay problemas cuando la gente proviene, puede tratarse de un ateísmo abierto o tal vez desde el materialismo científico, en donde uno está muy metido en el razonamiento racional y súbitamente uno se sorprende al tener que creer en la presencia real, Cierto. en la Eucaristía o en la Trinidad o en la humanidad y la divinidad de Cristo, en donde no estamos usando nuestros sentidos y estamos aceptando cosas. ¿Eso fue un problema para ti? No. ¿Recibiste ese don? ¿Fue una bendición? Fue como haber recibido un golpe en la cabeza o en el corazón. Y no digo que yo no haya tenido dudas, en especial acerca de ciertos temas después de eso, pero lo sentí muy fuertemente dentro de mí y por supuesto lo cultivé. No me quedé sentada y me dije, ahora estoy bien, ya no tengo que hacer nada. Por supuesto que tuve, pero fue un gran don, verdaderamente. Todos rezamos para que nuestros hijos reciban ese don, Exactamente. especialmente en momentos de rebeldía, pero todos pasamos por algo parecido. Es parte de la lucha dentro de la vida de la fe. Entonces, ¿cómo se conocieron? Estudiamos en la misma secundaria. Pero no nos conocíamos, fue curioso.
Solíamos cruzarnos en los pasillos durante 3 años o 2 años. Sí. Pero nunca nos conocimos. Nos conocimos al año siguiente cuando yo estaba haciendo el servicio militar en un pueblito en Suecia. Entonces, para las vacaciones de primavera, fui a Estocolmo y recibí una invitación de parte de una amiga quien estaba exhibiendo unas pinturas en una galería en el centro de Estocolmo. Y yo recibí la misma invitación, así que nos conocimos en esa exhibición de arte. Y fue... sí, fue increíble. Cuando él entró por la puerta, yo simplemente supe, este es el hombre. Este es el hombre con el que voy a pasar el resto de mi vida. Por supuesto que no se lo dije en aquel entonces, pero simplemente me encontraba asombrada. Suena como una historia de Jane Austen. Un poquito, sí. ¿Tenías puesto tu uniforme militar? Casi. De hecho, no lo tenía puesto en aquel momento, pero él todavía no había terminado su servicio militar, así que tenía que acompañarlo al autobús cada 2 semanas cuando él iba de regreso, pero fue algo bueno. Tiene razón, porque estábamos separados durante la semana y nos reuníamos los fines de semana. Así que teníamos que escribirnos. Y creo que para mí, al ser un muchacho, al ser hombre, el expresar mis sentimientos de esa forma, al principio me hizo reflexionar acerca de lo que estaba sucediendo y expresar lo que yo sentía. Así que fue algo bueno. Yo le enviaba una carta a la semana, pero creo que tú me escribías 2 o 3. Sí. Así que... Todos sus compañeros tenían envidia, decían, tú recibes un montón de cartas, recibes mucha correspondencia. Eso es verdad. Era algo muy bien visto, recibí muchas Sí. cartas, así que fue algo bueno. Y aquel verano fuimos a Europa por tren. Recorrimos toda Europa entre los dos solos y nos dijeron que era una idea descabellada. Ustedes solamente se conocen 3 o 4 meses y van a viajar un mes entero juntos. Cuando regresen a casa van a romper. Pero no fue así, nos fue bien. Teníamos muy poco dinero, así que... ¿Qué cosas hay gratis? Visitar las iglesias. Así que llevé a rastras a este pobre hombre por toda Europa diciendo, ¿dónde están las iglesias? Vamos a las iglesias. Pero fue algo... ¿Ustedes se conocieron después de que tú ingresaste a la iglesia? Sí. Bien. Sí. Estabas diciendo que eso fue parte del trato. Sí. ¿Y cómo estabas reaccionando ante el hecho de que ella era católica? Tú lo dijiste desde el principio. Sí. Y verdaderamente yo no supe cómo tomarlo. Porque la mayoría de mis amigos dijeron que no se trataba de algo tan importante. Por lo menos para ellos. Yo había conocido a una chica buena y hermosa en la que yo estaba interesado, y ella me dijo que eso era importante para ella. Pensé, bien, voy a tratar de entender, pero yo no sabía a dónde me iba a llevar ese camino. ¿Eso fue porque tu fe tampoco era importante para ti en aquel entonces? No empezamos a hablar de religión desde el comienzo. No nos pusimos a comparar diferencias. Claro que no. Yo le conté acerca del gran amor de mi vida, cuál era la cosa más importante en mi vida, y tú, siendo el tipo de hombre comprensivo que eres, me escuchaste y dijiste, muy bien, es interesante. Y eso fue todo. Pero él no me contó nada. Me contaste acerca del viaje de esquí, pero eso en realidad no me pareció tan importante. Y entonces un par de años después nos casamos y yo todavía me encontraba en la iglesia estatal de Suecia, pero nos casamos aquí. Aquí en la catedral. ¿Aquí en Suecia ustedes están obligados a declarar que van a criar a sus hijos como católicos? Sí. Sí. Así que hubo obstáculos los cuales tuve que superar o aceptar, así que por supuesto... Perdón, no quiero interrumpir, pero te faltó decir algo. Tú lo estabas llevando a él a todas esas iglesias en Europa. Sí. Y yo quiero saber lo que tú estabas pensando sobre todas esas iglesias que estabas visitando en tu gran viaje en tren. En retrospectiva puedo decir que verdaderamente se trató de una introducción a la fe católica mundial. Sí. Poder ver que en realidad es la misma misa, es la misma iglesia y la misma fe. Sí, en Francia, en Polonia, en Rumania, en Italia, en todos los lugares donde fuimos, la misma iglesia, mi iglesia. Es interesante ver que tú ya te encontrabas muy llena de fe. Estabas visitando todas esas iglesias y tu fe se estaba alimentando, me imagino. Tú todavía no estabas listo. No, Y tú te estabas preguntando de qué se trataba todo esto, porque estabas viendo un arte maravilloso, una gran hermosura. Así que en tu caso se trató de sembrar semillas que más adelante habían de dar fruto.
Y también aceptar el hecho de que para ciertas personas la fe es importante. Así que cuando conocí a algunos amigos de Lisa en París, uno de los amigos de Lisa dijo, es hora de ir a misa. Así que fuimos a misa. Es algo que también me llamó la atención, que uno tiene que apartar tiempo para ser cristiano. Es algo que tú... Entonces estaban en París. ¿Lo llevas a ver alguno de los incorruptos o algo similar? No, de hecho no llegamos a ver ninguno. La razón por la que lo menciono es porque para ti hubiera sido algo muy grande, pero para alguien ajeno a la iglesia hubiera sido algo así como... Esperen un momento, ¿qué es esto? Recuerdo que estuvimos en Asís, una ciudad muy bella. Entramos a la catedral y tú hiciste que bendijeran una o dos cruces. Sí. Las bendijeron. Y yo preguntaba, ¿por qué hacer eso? ¿Por qué es importante? ¿En realidad tiene efecto? ¿Qué está sucediendo? Cierto, esas casetas en donde los sacerdotes se ponen a bendecir cosas, uno simplemente puede acercarse y pedir que los bendiga. Y tú fuiste solo, porque te dije, tú tienes que hacer eso por ti solo, no quiero obligarte a hacer nada. Y tú estabas un poco escéptico, así que yo esperé afuera y luego tú saliste con tu pequeña cruz y dijiste, lo hice. No hay ningún problema, lo hice voluntariamente. Y creo que la otra cosa que encontraste, por supuesto, al haber visto la misma misa en todos esos lugares distintos, en París y en Asís, en Italia y Polonia y el resto de las iglesias católicas, ¿dónde están las iglesias luteranas suecas? Sí. En ningún En lado. ningún lado no había iglesias suecas en Marbella. Así es. Es algo muy convincente. Una declaración sin palabras, una afirmación para todos nosotros, sin importar si uno es bautista, luterano o presbiteriano. Esperen un momento, no se trata de algo nacional, es algo internacional. Es un asunto de unidad en la fe. ¿Por qué no hay una iglesia a donde yo pueda ir cuando me encuentre en el extranjero? Pero la fe católica es una sola en todas las naciones. Y yo me encontraba llena de un sentimiento de encontrarme en casa, donde fuera que yo estuviese. Y me da pena decir que a veces siento que he perdido eso un poco. Ya no es tan fuerte, pero recuerdo haberlo sentido fuertemente, haberme sentido en casa en todos lados. Me sentía cómoda donde fuera que yo estuviese. Yo recuerdo la primera vez que viajé al extranjero, yo era católico en aquel entonces y fui a la Catedral de San Esteban en Viena. La misa era en alemán. Por un lado yo no entendía ni una palabra, pero por otro lado no importaba. Así es. Porque yo sabía que las oraciones eran las correctas, yo sabía que lo que estaba sucediendo y yo conocía el proceso y la belleza de todo eso, pero cuando miro en retrospectiva mi pasado presbiteriano, mi pasado luterano, incluso si uno encuentra una iglesia no católica en algún lado, si uno no entiende el idioma, entonces, ¿qué está ocurriendo? Así es. La belleza de la oración de la iglesia, no importa dónde uno se encuentre. Así que te fue posible apreciar eso. Sí. Y todavía tú no estabas listo. Todavía no. Es curioso porque al principio cuando nos conocimos, Lisa dijo, está bien, no nos podemos ver el domingo a la 1 de la tarde si quieres vernos después de misa. Así que yo iba después de la misa y después ella me invitó a ir a misa. Así que me senté contigo y fue una experiencia nueva y yo no sabía qué hacer. Pero por voluntad propia empecé a decir, está bien, voy a ir contigo a misa. Y después empezamos a cantar juntos en el coro y fue entonces cuando yo sentí, soy parte de esto, puedo contribuir con mi voz, con algo en la misa. Y en algún momento vi la relación con todas las cosas y empecé a aprender las diferentes partes de la misa. Así que algo empezó a suceder. ¿Eso fue después de que se casaron o fue mientras todavía estaban saliendo? Creo que fue cuando estábamos saliendo. Soy algo lento. Hacía falta tiempo. Hacía falta tiempo, sí. El coro es un lugar único. Por un lado es un lugar seguro en donde aprender y también con el transcurso del tiempo puede ser un lugar seguro para evitar involucrarse. Uno se sienta en la última fila. Hay cosas buenas y malas en el coro, pero yo soy un gran promotor de la buena música en la misa. ¿Por qué no hacemos una pausa y cuando regresemos escucharemos más de su historia? No solamente vamos a escuchar la historia de cómo ingresaste a la iglesia, sino también acerca de su labor en defensa de la familia aquí en Suecia. Bien, regresaremos en breve. Bienvenidos nuevamente a esta edición especial del Regreso a Casa desde Estocolmo, Suecia. Nuestros invitados son Lisa y Magnus Betterberg. Y te interrumpí justo en medio de tu historia para hacer una breve pausa. Nos quedamos en que ustedes se habían casado
Tú ya habías entrado a la iglesia, todavía te encontrabas encendida con ese fuego inicial. Claro que sí. Maravilloso, todavía se nota. No. Sigue encendido. Pero ustedes se habían casado y tú habías aceptado que sus hijos iban a criarse como Católicos. católicos, pero tú no eras católico. No. ¿Eres un hombre de fe? Yo la siento. El asunto es que yo siempre solía decir, aunque no a tu cara, no después de que nos casamos, que solía decirle a mis amigos, no estoy preocupada porque él es católico, simplemente no lo sabe. Y resultó ser cierto. Cuando miras en retrospectiva, ¿consideras que tuviste una conversión espiritual al momento de tu matrimonio? Todavía no eras católico, pero ¿eras un hombre de fe? Creo que lo era. Cuando uno está en los rituales o hace cosas semanalmente, como ir a la misa del domingo con la familia, nos casamos y tuvimos nuestro primer hijo ese mismo año. 10 meses después de casarnos, fue inmediatamente. Y un año después me volví católico. Así que eso quiso decir que íbamos a la misa como familia, pero no como una familia unida. Y por supuesto eso me molestaba en cierta forma, pero esa no fue la razón por la que me convertí a la fe. Fue algo que nació de mí y se volvió parte de mí. Yo no podía permanecer alejado de la fe. Y yo recuerdo haberte dicho, nunca lo hagas por mí. Nunca lo hagas por mí. Si lo haces, tiene que ser por el Señor. Lo dije muy en serio. Eso es absolutamente cierto. Sí. Queremos estar seguros que nuestra audiencia entienda que verdaderamente tiene que nacer de uno. De lo contrario, es un fraude, es mera apariencia. Sería simplemente ridículo. Y creo que debemos señalar cuán jóvenes éramos, porque teníamos 21 años. De hecho, acabamos de cumplir 22. Teníamos 22 y 21 cuando nos casamos y tuvimos nuestro primer hijo cuando cumplimos 23. Y cuando el bebé tenía alrededor de 10 meses fue cuando tú decidiste convertirte. ¿Dirías que en cierta forma el haber tenido un hijo fue también un gran aliento para tu fe? Por supuesto, porque ser padre es una cosa muy grande. Y también al ver los paralelos y ser responsable por otra persona, por un niño. Hay una cosa que sucede cuando uno se convierte en padre, pero también antes de casarnos fue algo muy natural. No tuvimos ninguna duda. Fue el momento indicado para nosotros, aunque hayamos sido jóvenes. Sí. Y hayamos estado en medio de nuestros estudios, de obtener nuestros diplomas y de salir al mundo laboral. Verdaderamente no nos molestó porque nos sentíamos muy bien juntos. Es lo que queríamos hacer. Y lo sentimos así. Y también creo que me parece algo asombroso que para mí fue parte de mi identidad. Yo soy una joven mujer de fe y si me iba a casar tenía que ser por la iglesia y tenía que ser todo el paquete completo. Pero para ti, en cierta forma, el matrimonio también fue algo espiritual, aunque todavía no te encontrabas en la iglesia, pero para nosotros fue, porque lo curioso es que nuestras familias, esto va a ser más o menos al revés, porque ellos nos decían, están obligados a casarse porque simplemente no cohabitan como la gente normal, y nosotros nos encontrábamos ahí sentados muy precoces diciéndoles, sí, nos tenemos que casar. Para nosotros fue algo importante y para ti también. Creo que a veces ellos pensaban, ¿quién es esta persona religiosa que se está llevando a nuestro buen muchachito? No, tal vez simplemente se trata de mi imaginación. Pero a menudo está entrelazado, porque el mensaje del matrimonio y la familia es muy importante en la fe católica y también en la sociedad. Así que al aprenderlo de esta manera dijimos, no, vamos a vivir en lugares separados porque no estamos casados. Y luego nos casamos y nos mudamos juntos a un departamento como una familia. Teníamos que hacer las cosas de la manera correcta y ver los resultados. Fue algo importante para los dos y los dos estuvimos de acuerdo. La ironía es, yo supongo que ustedes no recomendarían que los padres digan, yo no voy a criar a mi hijo dentro de la fe, que él decide por sí mismo. No, no vamos a hacer eso. Ustedes no lo harían. No.
Pero la ironía es que tú viniste a casa, a la fe. Así es. No van a recomendar eso, pero la manera en la que Dios obra a veces es diferente para todos nosotros, y en tu caso fue incluso tal vez más fuerte que si te hubieras criado con la fe, aunque nunca se sabe. Eso es lo que mi padre me dice todo el tiempo. Él dice, si te hubiera criado como una buena luterana, ahora serías una buena atea. La ironía de ello. Bien, ahora en tu caso, tú sí aprendiste la fe luterana, así haya cambiado tu corazón o no. ¿Qué tal en tu recorrido hacia la fe católica? Yo supongo que tú pasaste por algún periodo de catecismo. Sí. Para prepararte, ¿tuviste algún problema con algunas de las diferencias y las doctrinas? Bueno, ahora, como ya ha pasado algún tiempo, no me parece tan... no creo que yo haya tenido que decidir. No es algo con lo que yo me haya visto enfrentado. Lo que me parece muy triste es que haya tantas personas que hacen las cosas mecánicamente en la iglesia estatal sueca. Así que tenemos todas las partes de la liturgia, pero verdaderamente no significan nada. Recuerdo que durante las clases de confirmación nos decían, algo sucede, pero ustedes no están obligados a creer que es ahora y para siempre y no tienen que sentir nada. Fue algo muy difuso y verdaderamente no me llevó a ningún lado. No me dejó nada en claro ni causó que yo dijera, ha ocurrido algo y ha sido algo importante. Y cuando entendí eso yo dije, no me puedo sentar en la banca y no puedo estar parado, tengo que arrodillarme. Incluso si no soy católico, porque es algo muy intenso. Yo entendí que había algo presente, porque todo el mundo en la iglesia creía en ello. Y también fue una experiencia nueva. En lugar de ir a una iglesia protestante en donde la participación no se encuentra al mismo nivel de la adoración. Se dedican más a cantar y a responder sin ser una comunidad, ni sentir la profundidad y la importancia de ir a una misa católica. Fue algo que verdaderamente no supe valorar ni traté de entender. Me pregunté, ¿esto es de verdad? Me pregunto si esto fue similar para ti como lo fue para mí. Yo fui bautizado de niño como luterano. Pero no fue la culpa de la iglesia luterana ni del maravilloso pastor de aquella iglesia luterana, no fue culpa de ellos. Pero yo no supe valorar el significado de mi bautismo hasta casi 45 años después, cuando como católico empecé a entender. Me pregunto si fue similar para ti. Fuiste bautizado como luterano, pero tal vez como católico te hayas dado cuenta de lo que verdaderamente significó ese bautismo. ¿Sentiste lo mismo? Sí, fue igual para mí. Y también la confirmación es la parte en donde uno puede decir como adulto o al volverse adulto, sí, esto es para mí, esta es mi fe. Y yo dejé pasar ese momento porque yo no escuché esa pregunta. Para mí se trató de otra cosa distinta. Así que verdaderamente así lo entendí, para que nuestros hijos sean capaces de decir, sí, yo creo. Sí. Como adultos, al momento de su confirmación. También es bueno tener esa experiencia. Nosotros tuvimos que tomar una posición definida. Ahora les decimos ellos, cuando ya están más grandes, nuestra hija mayor tiene 12 años y hemos hablado mucho sobre esto. Ustedes van a tener que tomar la decisión por sí solos. Ahora estamos decidiendo por ustedes porque son niños, pero eventualmente ustedes van a tener que tomar la decisión por sí solos. Y no sé durante cuánto tiempo va a ser así, podría ser una semana, ella todavía dice, yo quiero hacer lo que ustedes digan, mamá y papá, y nosotros le decimos, sí, ya veremos, pero creo que ese es el camino correcto, simplemente decirles, esto es lo que nosotros esperamos, esto es lo que nosotros creemos es correcto, pero ustedes van a tener que decidir, porque sí. Así es, no puede ser simplemente porque te casas con una persona de la misma fe, tiene que ser tu decisión. Así es. Ahora, como católicos, han estado trabajando de forma muy activa con la iglesia, ¿cierto? ¿Cierto? Cuéntenle a la audiencia a lo que se dedican ahora. Primero que nada, tú eres directora de una escuela secundaria, ¿no? Sí. Es una universidad comunitaria, me parece. Estoy tratando de pensar en el equivalente. Es una universidad comunitaria. Sí, y está basada en principios cristianos y los dueños son el Ejército de Salvación. Así que tomaron un riesgo muy grande al contratar a una católica como directora. ¿Es la primera vez en la época moderna o en todo el tiempo que de hecho hayan contratado a un católico para un puesto tan alto? En toda la historia del Ejército de Salvación. Me parece increíble. Es increíble porque, por ejemplo, el Ejército de Salvación no bautiza. Así es.
Así que hay diferencias bien grandes. Eso tal vez expresa algo acerca de la atmósfera en Suecia, porque no me han preguntado qué es lo que crees, por qué lo crees. Me pregunto qué diría la generación mayor del Ejército de Salvación, pero han sido bastante amables. Creo que tiene que ver con vivir en un país secular que si uno dice que uno es cristiano, tratan de mantenerse unidos. Nunca nos obligarían. Sí, para dar a conocer un solo mensaje, para edificar juntos. Uno de los invitados previos que entrevistamos aquí mencionó que dos eventos principales que ocurrieron que cambiaron la perspectiva general de los suecos hacia la Iglesia Católica fueron la visita de Juan Pablo II a Escandinavia y más adelante, por supuesto, su muerte. La manera en la que eso tuvo impacto en Suecia. Sí. Creo cierta voluntad de aceptar a la Iglesia Católica desde una Sí. perspectiva ecuménica y positiva. ¿Dirían que es ahí donde ustedes se encuentran? Sí, creo que sí, en especial que súbitamente se habló mucho al respecto, porque en Suecia hay muy pocas noticias católicas, únicamente cuando hay malas noticias. Malas noticias. Y hoy en día, a través de la Internet, etcétera, WTN, nos podemos mantener al día y saber qué está ocurriendo en el mundo. Pero el sueco promedio no tiene ninguna idea. Pero entonces, cuando falleció el Papa Juan Pablo II, se vieron obligados. Fue un evento tan grande de este papado tan largo que acababa de terminar. No sé si se dice papado. Sí, se dice papado. El periodo durante el que fue Papa. Así es. Gracias. De hecho, también fue una noticia muy grande aquí. Es interesante cómo la gente súbitamente empezó a tener opiniones. Los periódicos decían, no es hora que hubiera una papa mujer. Y nosotros solíamos decir, ¿a ustedes qué les importa? Antes a ustedes no se les importaba a la iglesia y ahora tienen todas estas opiniones acerca de tener a una mujer como papa, ¿o no? ¿No entienden? No, fue interesante. Ese solo es un ejemplo, pero súbitamente hubo mucho más. Estaban más dispuestos a aceptar Sí, que un católico preste servicios en una escuela del Ejército de Salvación. Me parece muy grande, pero ustedes están muy involucrados en ofrecer charlas acerca de la familia. Cuéntenos un poco al respecto. sí. ¿Cómo empezó eso? Para mí, antes de volverme católico, el casarme y hacerlo de por vida, sin ninguna opción de divorcio, porque la Iglesia Estatal de Suecia, No tienen ningún problema con el divorcio. no, así que en realidad siempre hay una puerta de escape en caso de que algo suceda. Lo cual significa que uno verdaderamente nunca empieza. Creo que no. Si uno empieza con esa opción en mente, uno verdaderamente nunca se entrega por completo. Perdón, continúa. Sí, uno se pregunta, ¿verdaderamente lo estoy haciendo libremente? ¿Estar el resto de mi vida con Lisa? Y yo dije, sí. Éramos jóvenes, pero estábamos muy conscientes de eso. Sí, verdaderamente sabíamos lo que estábamos haciendo. ¿Seremos capaces He de decir lo decirlo. mismo cuando tengamos 35 años? Sí, podemos decir lo mismo 15 años después. Verdaderamente sabíamos lo que estábamos haciendo. Nos ayudó mucho en el recorrido. Le dio estabilidad y comodidad a nuestro matrimonio y a la familia también. Y lo que me asombra mucho es que muchos adultos en Suecia ni siquiera se casan porque le tienen miedo al compromiso. Incluso si se casan, se trata más del tema de la fiesta y de ese día. Pero eso es una parte muy pequeña. Hay vida después de la fiesta de bodas. Y verdaderamente hay que hablar de eso, darse cuenta que el matrimonio es muy importante, que es algo que da mucho, y ser más completo como ser humano, porque uno ha dado de forma tan concreta a diario. Y también creo que para nosotros estuvimos tan contentos por ello y estuvimos muy emocionados acerca de lo que pensamos. Hemos encontrado esto y es todo para nosotros y queremos darlo a conocer. Así que nuestra labor dentro de la iglesia ha sido algo esporádica. Hemos enseñado algunas clases en parroquias por todo el país y hemos hablado acerca de cómo hablarle a los jóvenes acerca de los temas difíciles como la cohabitación y el sexo premarital, etcétera.
Y durante 5 años he trabajado con jóvenes católicos de Suecia, Sveriges Unga Katoliker, esa organización juvenil para los jóvenes católicos. Muy bien. Sí, y hay mucho trabajo duro ahí. ¿Es una organización buena? Definitivamente. Excelente. Sí, estuve en ella, tiene que ser buena. De hecho, es muy buena. Hacen una labor muy buena. Es difícil porque se trata de un país grande y trabajamos mucho con la identidad católica. Porque es difícil cuando uno vive por todos lados y uno no tiene... Muy dispersos, pero son un número pequeños. Así es, y si uno no tiene amigos católicos, pero les hablamos a los muchachos acerca de estos temas difíciles porque gran parte del tiempo ellos no saben a dónde acudir para hacer preguntas, porque la iglesia tiene estas enseñanzas raras que no entendemos. Y muchas personas los ignoran y piensan que simplemente pueden elegir lo que les gusta, porque nosotros no. Yo tuve un entendimiento temprano acerca de la disposición hacia la vida y cosas así, y por algún motivo creo que fue la gracia de Dios. Tú no tuviste ningún problema con ello, me parece increíble, así que el haber podido dar testimonio como pareja y hablar sobre estas cosas ha sido verdaderamente increíble. En cierta ocasión, cuando ofrecimos una charla acerca de cómo hablarles a los jóvenes sobre temas difíciles, tú tuviste que sentarte en una habitación llena de enfermeras y parteras y hablar sobre planificación natural de la familia. Me pareció increíble. Y la mayoría de ellas parecían signos de interrogación gigantes. Nunca antes habían oído nada al respecto y tuviste que explicar tanto la manera como funciona en la práctica y también... Sí. La mentalidad. Sí, la mentalidad y las explicaciones teológicas acerca de por qué la iglesia enseña que tal cosa sea aceptable, etcétera. Así que... ¿Sabes? Cuando escucho la historia de ustedes junto con las demás historias, casi me hace sentir como que el estado de la iglesia en Suecia es casi un paralelo con la iglesia primitiva en Roma. Porque si la atmósfera se ha vuelto tan secular hasta llegar al punto en que la persona promedio no está enterada de las verdaderas enseñanzas católicas sobre el matrimonio y la sexualidad, y todo eso es casi como si se tratase de una sociedad pagana, con personas que han aprendido que la cohabitación y el divorcio están bien. Y ahí están ustedes, trazando nuevos caminos, y también el número de ustedes han crecido en un país muy grande. Son pocos y están dispersos, y aquí estamos nuevamente 2000 años después, Sí, peleando las mismas batallas nuevamente. sí, es muy difícil, pero también nunca hay que perder la esperanza, pero es difícil. Pero el ejemplo del matrimonio de ustedes y de que estén juntos es ejemplo de la gracia de Dios en medio de esto. También pienso que es muy importante ver el bien en el mundo secular, porque existe el bien. Simplemente hay que señalar lo que hace falta, porque yo veo a los jóvenes, amigos nuestros, que están cohabitando y están verdaderamente comprometidos. Simplemente no están conscientes, verdaderamente no han reflexionado acerca de lo que significa este compromiso y no tienen ninguna relación con Dios o nunca han pensado sobre la fe. Y ahí es donde uno debe de encontrarlos y comparar y ver y confirmar lo que es bueno. Pero también hay que subirlo un nivel y atreverse a alzar la voz. Esa es la clave. Sí, Atreverse a alzar la voz, porque incluso si uno vive dentro de una atmósfera de tolerancia, de exceso de tolerancia, en donde todo es aceptable, Sí. sí, entonces uno puede empezar a sentir que alzar la voz significa una falta de amor, porque estoy obligando a los demás a aceptar mi punto de vista, pero no se trata de mi punto de vista. no. Ese punto de vista de la iglesia es el don de la fe que recibimos en la iglesia, y la mejor forma de expresar amor es contarles. Sí, Lo cual es lo que ustedes están haciendo. Han hallado que el mensaje de ustedes de la familia y de un entendimiento radical de la sexualidad es radical únicamente a causa de la cultura. ¿Es bien recibido? a veces. Es algo nuevo. Como dijiste, es como volver a descubrir algo que ya era conocido. Algo que siempre fue verdad, pero... Y que tal vez haya sido escuchado por los jóvenes católicos, pero no es la misma cosa que si uno mismo lo hiciera. Y nosotros decimos que se trata de algo muy lleno de esperanza y promesa. Ellos se pueden identificar con alguien que dice que trata de vivir una vida de fe en el matrimonio. Así que, como dijiste, alzar la voz y comunicar por lo que estás pasando, y que no haya una gran separación entre los jóvenes sin familia y solteros y la gente con familia.
Si uno se casa a los 30 o 35 años de edad, hay una gran separación entre los quinceañeros y los de 30 años. Y nosotros no fuimos parte de ninguno de esos dos grupos. A causa de nuestra edad. Y sí, somos demasiado jóvenes para estar con las familias que tienen hijos y tuvimos hijos y hemos ido a campamentos juveniles. Así es. Y eso verdaderamente hizo que hubiera la oportunidad de tener esas conversaciones. Y es ahí donde vimos que hay mucho de qué hablar y de explicar o tratar de vivir. Así es, porque algunos de los cumplidos más bonitos que hemos recibido ha sido cuando la gente dice, ustedes como familia verdaderamente nos han mostrado que las cosas pueden ser así, no son solamente palabras vacías. Y nosotros decimos gracias, nos esforzamos a diario. No nos quedamos simplemente sentados, porque algunas personas dicen eso también. Durante alguna época escuchamos, uno no debe prestarle atención a las habladurías, pero la gente lo llama a uno la Sagrada Familia o algo así. Y fue algo casi degradante, así dice. Porque yo pensaba, vamos, no somos la Sagrada Familia, simplemente nos esforzamos mucho como todos debemos. Y sí, espero que estemos haciendo algunas cosas bien porque somos felices juntos y tenemos una familia muy buena, pero no nos llame la Sagrada Familia, muchas gracias. Puede que ellos no estén entendiendo muy bien lo que está observando, pero ustedes están mostrándoles a ellos, no el matrimonio de ustedes, sino que ustedes les están mostrando un modelo santo, el cual es la meta de ustedes. Así es. Aquellos en nuestra cultura, ¿cuál es el modelo que ellos siguen? ¿Cuál es el ejemplo que utilizan para sus matrimonios? Si nos encontramos en una cultura que ha aceptado la cohabitación, que ha aceptado todos estos otros temas, ¿cuál es el modelo que usan como meta? Cierto. Tal vez ni siquiera tienen uno, ni siquiera tienen como meta mejorar ni volverse santos. Y estamos llamados a ser santos, no para que nuestro nombre aparezca en un libro, No. sino para poder comparecer ante Jesús sin ninguna vergüenza. Ese es nuestro llamado. Incluso pienso, hemos criticado duramente a la iglesia estatal, pero tal vez, en cierto sentido, también estamos ayudando a los compatriotas de ustedes a escuchar sobre de qué suele tratarse la fe. Solía tratarse mucho de Jesucristo, solía tratarse mucho de la vida santa. Eso era la iglesia luterana. Y después, cuando reconozcan eso, entonces han de reconocer que no, que era católica, que de ahí sacaron esos valores, pero desafortunadamente se han perdido. Y eso también lo observamos en Estados Unidos, no es solamente un problema sueco. Digamos que en la audiencia que nos está viendo hay personas que se encuentren donde ustedes se encontraban, que tal vez se hayan criado sin ninguna fe o que se hayan criado con el conocimiento pero sin convicción. ¿Tienen algunas palabras de aliento para que vengan a casa, a la iglesia? Para que vengan a casa a la iglesia. Nunca se arrepentirán. Yo diría que busquen ejemplos, que busquen amigos buenos que los puedan guiar y ayudar, pero siempre mantengan la mirada fija en Cristo. Traten de enfocarse lo más posible en Cristo y que Dios se convierta en la cosa más importante en sus vidas, porque Él lo es. Ese es el mejor consejo que puedo ofrecer. Me pregunto desde tu perspectiva, tú te criaste dentro de la iglesia luterana, pero no la aceptaste. No. ¿Qué van a hacer ustedes como padres? Tal vez unas palabras de aliento para aquellos, para ayudar a sus hijos a que la acepten y la entiendan. ¿Qué hacer? Nos esforzamos. Es un esfuerzo positivo a diario. Nosotros encontramos nuestra fe como adultos, pero nuestros hijos son la primera generación Ellos nacieron dentro de la fe. de católicos en nuestra familia, así que no tenemos idea de cómo va a ser tener la fe de un niño y después convertirse en adulto. Pero creo que es importante que edifiquemos juntos la familia y que hagamos cosas juntos como familia. Así que todos los domingos vamos a misa y hacemos una pequeña práctica durante la cena y en las noches rezamos juntos. Esto es algo natural y con ello viene la oración y pensar en los demás, tener abiertas las puertas del hogar para que nuestros amigos sean bienvenidos a cenar con nosotros y quedarse con nosotros. Y creo que eso también es un ejemplo. Hay espacio para uno más. Cuando hablamos de niños, ya terminaron, ya acabaron. Cuando uno tiene 4 niños. Ustedes no saben. Así que, ¿por qué tener una familia cerrada? Nosotros tenemos una familia abierta. Ese es un tema, tener la tradición, así lo hacemos nosotros, pero también alentarlos a pensar por su propia cuenta, a decir, ¿por qué queremos tal cosa?
Y que lo vuelvan propio, porque el resto de sus vidas no pueden ir por el mundo con la fe de nosotros, tienen que hacerlo con la fe de ellos. Hasta ahora las cosas lucen bastante bien, pero no sabemos, lo único que podemos hacer es orar y tener esperanza y, como dijo Magnus, a diario darles lo que nosotros consideramos lo mejor. Muy bien, gracias a los dos por acompañarnos en el regreso a casa. Muchas gracias por su testimonio y que Dios os bendiga en su matrimonio y en su testimonio continuo. Y gracias a ustedes por acompañarnos en esta edición especial de Regreso a Casa. Que Dios os bendiga y nos veremos nuevamente pronto.